Hoy es el miércoles 19 de marzo, le tenemos todas las noticias y todas las voces. En este momento el diario El Universal en su portal informativo da cuenta de una persecución allá en Tepozotlán. Está dejando al momento 2 muertos por lo menos. Hay una persecución que se amplió a la autopista México-Querétaro, se habla de cuando menos 5 detenidos. En un momento le tendré detalles. Enfrentamiento que se dio entre policías y presuntos plagiarios que ha provocado la muerte de una menor de edad que viajaba en un transporte escolar y también la muerte de un transeúnte. La persecución, dice el Universal, de policías estatales y municipales contra probables plagiarios dejó como saldo esos 2 civiles muertos que le estoy diciendo a usted. Por los hechos hay 5 personas detenidas y el hombre secuestrado fue liberado sano y salvo por las autoridades. En un momento haremos contacto con Leopoldo Espejel para tenerle toda la información precisa desde el lugar de la noticia. Pero también es noticia importante que se ha generado en las primeras horas de esta tarde el anuncio del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. ¿En qué sentido? En el sentido de solicitar la renuncia del director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Todo por el fracaso, por el gran problema que ha causado a la ciudad y a la autoridad del gobierno de la federal, en la crisis en la línea 12 del metro. Laura Cardoso, tú tienes la información en detalle. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Miguel Ángel Mancera decidió retirar de su cargo a Enrique Orcasitas Manjarres, quien se desempeñaba como director del proyecto Metro. También ha ordenado a la Contraloría General del Gobierno capitalino asegure los archivos físicos, electrónicos y digitales de la dirección del proyecto Metro para garantizar una investigación transparente. Hoy el jefe de gobierno dijo que los primeros resultados de las investigaciones sobre las fallas que llevaron a su administración a suspender 11 de las 20 estaciones de la línea 12 del metro lo obliga a profundizar en las mismas y determinar las responsabilidades, ya sea de los servidores públicos o de las empresas proveedoras. Así que he girado instrucciones a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para que encabece el aseguramiento de todos los archivos físicos, electrónicos y digitales de la dirección del proyecto Metro a fin de seguir avanzando con el procedimiento administrativo. De la misma manera y con el objetivo de garantizar una investigación transparente, he removido de su cargo a Enrique Orcasitas Manjarres, quien se desempeñaba como director general de dicho organismo. Dice que retirar a Enrique Orcasitas de su cargo no es un juicio sobre su desempeño, sino que se busca dar garantía a todas las partes involucradas y a la ciudadanía de que las investigaciones sean transparentes e imparciales. Miguel Ángel Mancera nombró de manera provisional director del proyecto Metro a Marco Antonio Ciriaco Arroyo, quien trabajaba en la Contraloría. Hoy Miguel Ángel Mancera, en un mensaje de apenas 2 minutos, dijo que su administración trabaja en el metro para ofrecer un servicio seguro, eficiente y de calidad. También te comento que hoy acaban de iniciar trabajos la Comisión Especial para investigar las fallas en la línea 12 del metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El vicepresidente de este grupo especial, el diputado panista Christian von Roerich, dice que se solicitará a comparecer la próxima semana a los directores del metro y también del proyecto Metro. También se invitará a los responsables del consorcio ICA Alstom Canso para que expliquen a los diputados locales cuál es la problemática real que enfrenta la línea dorada. El legislador panista estima que a finales de este mes o a principios de abril se tendrían la investigación, la cual no solo incluirá aspectos técnicos, sino información sobre quiénes tienen responsabilidad en las irregularidades que han ocasionado pérdidas económicas e impacto social al perjudicar a más de 430,000 usuarios. Este diputado también comenta que el problema de la línea 12 no se limita a deficiencias en rieles y ruedas, sino a un caso de negligencia en el que hay responsables y será la Contraloría General del DF la que deba dar a conocer los nombres, los daños y quién los pagará. Es el reporte, Pepe. Pues te agradezco la información, por supuesto, Laura Cardoso. Vaya que es un tema candente en este momento para el jefe de gobierno del Distrito Federal.
que se irá arreglando poco a poco conforme se aclaren las cosas, pero no es de un día para otro todavía. Te agradezco, Laura. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Está haciendo falta importar con toda urgencia una máquina rectificadora de las vías dañadas por el desgaste ondulatorio, como le llaman los ingenieros. Es prioridad conseguir esta máquina rectificadora que no existe en México, independientemente de su precio en el mercado. Esa máquina podría tardar hasta mes y medio en llegar, más el trámite de poderla poner a trabajar y poner a rectificar los rieles. Estiman de manera conservadora las autoridades que mínimo la línea 12 del metro, al menos en 11 de sus 20 estaciones, va a estar cerrada al uso, al tránsito del sistema de transporte colectivo metro, por lo menos unos 3 meses. O sea, mínimo 90 días estaremos sin el metro en la sección que fue, por decisión de la autoridad, fue clausurada, fue cancelada, hasta en tanto no se hagan las reparaciones que sean necesarias. Hoy compartimos un rato, una conversación con el jefe de gobierno del Distrito Federal, en la que estaba también mi colega José, Fórmula Financiera, y quizás entre los dos podamos explicarle un poco a la audiencia aquí en Grupo Fórmula, Pepe, todo lo que nos dijo el jefe de gobierno mediodía. Adelante, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tocayo, muchas gracias. Fíjate que en efecto lo que hoy vimos con Miguel Ángel Mancera era este tema de, en primer lugar, bueno, sale ya la destitución de Enrique Orcasitas como director del proyecto Metro, que nos comentó lo va a sustituir temporalmente Marco Antonio Siriaco. La salida de Enrique Orcasitas es clave en todo esto, porque él obviamente fue quien dio toda la contratación de lo que fue la obra propiamente de la línea 12 del metro. Entonces, salvo tu mejor opinión, lo que me pareció, vamos, en lo que coincide el jefe de gobierno, es que todo empieza por investigarse quién tomó la decisión de colocar unos trenes que son, digamos, inadecuados para el sistema de vías que se instaló originalmente en el proyecto civil. Sí, claro, desde luego, y en ese tema, recordar está el arbitraje donde ya incluso salieron a comentarlo, que era un tema donde se le cuestionaba mucho por qué Alstom había estado dentro del tema del arbitraje, que había sido una de las empresas precisamente encargada dentro del consorcio de hacer la construcción. Esto dicen que es parte de esta patente que tiene Alstom, de seguir viendo con ello esta obra, y arbitraje del aeropuerto, del metro de Bruselas, que era algo interesante, de cómo va a salir ese periodo. Y bueno, y lo que arroja, si tú recordarás, era el tema de saber cuánto es el costo de todo esto. El costo primario costo que tenemos sería de 2.200 millones de pesos. Es aproximadamente lo que ellos están calculando respecto a lo que va a tener que gastar la ciudad para enmendar los hechos. Habló también de cómo va a realizarse pues un juicio, si es necesario, con el consorcio constructor integrado por las empresas Alstom, Carso e ICA como parte de la obra civil o como responsables de la obra civil, pero este es un asunto que se tendrá que ver más adelante, pero ahorita por lo pronto tratar de conseguir esta famosa máquina rectificadora de los rieles que sufrieron el llamado desgaste ondulatorio que impide pues hacer circular el metro. Y nos llamó la atención cuando dice que fue el que tú mencionabas, Pepe Yuste, al experto del metro de Bruselas, Bélgica, quien finalmente dio una de las tantas opiniones que se recibieron, pero vamos, opiniones peritas, opiniones expertas, en el sentido de que el desgaste del metro era peligroso y tanto que podría haber el riesgo de un descarrilamiento. Que decía, sí, fue en el peritaje, y este fue el punto crucial, Pepe, donde habla el aeropuerto de Bruselas, que era inminente descarrilamiento de la línea 12 del metro. Esto quiere decir que fue una decisión no política, sino más bien fue una decisión técnica y de seguridad inminente de las más de 400,000 personas que transportan diariamente a través de la línea 2. Si era inminente el descarrilamiento, y le está diciendo el peritaje internacional del metro de Bruselas, bueno, pues esta fue la parte clave donde deciden, desde luego, dejar de que deje de funcionar por lo menos estas 11 líneas de la línea 12. ¿Él tuvo alguna encuentro con Marcelo Ebrard antes incluso de tomarse la decisión de cerrar la circulación del metro en la parte elevada que se llama viaducto? Esto es lo que se ha rumorado y bueno, se ha comentado mucho este encuentro, desde luego,
porque parecería, y aquí tú sabes más de esto, Pepe, un poco el tema político, si esto podría llegar a afectar a Marcelo Ebrard para la dirigencia del PRD o no, que la está peleando. Bueno, obviamente sí hubo un encuentro, sí existió este encuentro, se comentó además, yo creo que en buena lid, de lo que sucedió. Oye, tú fuiste quien lo construyó, cuéntame qué pasó exactamente, porque iba a tomar una decisión al respecto, que debe ser una decisión además basada en un peritaje totalmente técnico. Y ese sí, en efecto, fue el encuentro que sucedió entre Marcelo Ebrard y en este caso el actual jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Pepe Yuste, te agradezco mucho que nos hayas permitido entrar en contacto contigo. Un abrazo, Pepe, gracias. Igualmente, gracias. Seguramente esta noche en la Fórmula Financiera, José Yuste, Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares, en fin, van a comentar detalladamente los puntos de los numeritos y de todas las claves que se están manejando desde el punto de vista técnico y por ende también político en el caso de la línea 12 del metro. Jenny Valencia, hoy también hablaron los representantes del consorcio constructor de la línea 12 que está metida en este lío. Me refiero al consorcio integrado por la constructora ICA, la constructora Carso, Grupo Carso, y también por Alstom. Estas tres empresas que tienen que ver con todo el asunto de la línea 12. Hoy habló el representante de la constructora ICA, Gabriel Ibarra. Él dice que los industriales, los participantes, los constructores están en posibilidades de arreglar las cosas pronto. Te escuchamos, Jenny. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Comentarte que el consorcio ICA, Carso, Alstom aseguró que no pudo aplicar el programa de mantenimiento de vías de la línea 12 del metro debido a que el sistema de transporte colectivo no les permitió el acceso al sistema de vías por espacio de 4 meses. Adelantó que el 30 de abril próximo termina el contrato con el metro para dar mantenimiento a esta línea. Sin embargo, hay disposición de resolver los problemas que presentan las vías en un lapso de 2 semanas. ICA advirtió, Pepe, que la línea dorada requiere de reparaciones urgentes, pero consideró que los problemas se pueden solucionar con una intervención inmediata, tanto en los trenes como en las vías. Y a través de un comunicado, el consorcio ICA, Carso, Alstom dio a conocer que el sistema de vías de la línea 12 fue diseñado y construido con las mismas características y especificaciones de la línea A y de acuerdo con las bases de licitación publicadas por el gobierno del DF. Sin embargo, también reveló que los trenes seleccionados para la línea 12 son diferentes a los utilizados en la línea A del metro. Los cambios más importantes se refieren, Pepe, a dimensiones, peso, número de carros, distancias entre ejes, perfil y características de las ruedas. El consorcio indicó que el sistema de transporte colectivo fue el que determinó el trazo de la línea 12 y también definió la ingeniería del sistema de vías. Además, supervisó la selección del riel y participó en visitas a los proveedores en Europa. Detalló que en diciembre del año 2009 el sistema de transporte colectivo tomó la decisión de comprar los trenes. El consorcio no tuvo conocimiento de los criterios aplicados para la selección de dichos trenes, ni tampoco se le proporcionó información técnica del mismo. Al igual aseguró que el consorcio ICA, Carso, Alstom tuvo conocimiento de las características técnicas del tren o de los trenes hasta marzo del año 2012 y fue hasta agosto del año pasado cuando pudo reiniciar el mantenimiento. Finalmente, ICA destacó, Pepe, que aun cuando la problemática en la línea 12 se generó fuera del alcance de ese contrato, reafirmó el compromiso de ser parte de la solución y también de poner todo lo que esté a su alcance para colaborar con las autoridades en el pronto restablecimiento del servicio de la línea 12 del metro. Es lo que señala el día de hoy el consorcio ICA, Carso, Alstom a través de un comunicado, Pepe. Pues sí, son los deslindes que se van dando en el caso por caso, personaje por personaje, tanto la empresa contratista, el consorcio contratista, como las autoridades responsables, y por lo pronto ya lo dijimos al inicio de este espacio informativo, ya hay un probable responsable que ha sido separado de su cargo. Me refiero a Enrique Orcasitas, director del proyecto Metro Distrito Federal. Proyecto Metro es la corporación, la institución, digamos, del gobierno que se encargó del diseño de la línea 12. La operación es del sistema de transporte colectivo, lo que maneja Joel Ortega. Pero el diseño, las directrices, los planes arquitectónicos, ingenieriles, técnicos, etcétera, fueron responsabilidad de PMDF, es decir, de Proyecto Metro Distrito Federal, al frente del cual hasta hoy al mediodía estuvo Enrique Orcasitas.
para llevar a cabo una investigación, deslindar responsabilidades y hacerlo con absoluta libertad y sin mayor problema, es que el jefe de gobierno del Distrito Federal le pidió a Enrique Orcasitas la destitución para que pueda comparecer ante la Contraloría correspondiente del gobierno de la ciudad y pueda explicar detalladamente todo lo que ha ocurrido. Y por ello también, nos explicaba Laura Cardoso, se ha dado la orden, la instrucción de, en este momento, sellar los archivos de Proyecto Metro Distrito Federal para cualquier aclaración, para que no se vayan a perder los papelitos, Jenny. Así es, y bueno, afortunadamente, a pesar de todo este asunto de que ya están saliendo a relucir los nombres y funcionarios responsables de lo que está ocurriendo en la línea 12 del metro, también este consorcio ICA Carso Alstom ya anunció que independientemente de que el contrato concluya el próximo 30 de abril, Pepe, hay disposición de resolver los problemas técnicos urgentes en cuanto a reparación y también mantenimiento de los trenes y también de las vías, y podría ocurrir esto en 2 semanas, en un lapso de 2 semanas, para que ya pudiera reiniciar el servicio de manera parcial en esta línea 12, en estas estaciones que han sido realmente, pues han afectado a los usuarios principalmente que trabajan a tempranas horas. Y bueno, aquí a la disposición también de este consorcio, Pepe. Muchas gracias, Jenny Valencia, por la información detallada y los comentarios también. Muy buenas noches, hasta pronto. Gracias, hasta luego, muy buenas noches, Jenny Valencia, informando, reportando lo que declaró Gabriel Ibarra, vocero del consorcio ICA Carso Alstom, con quien vamos a hablar en unos minutos más, para tener también directamente su punto de vista. Por lo pronto, el líder del PAN, de la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Federico Doring, considera que debe resolverse a fondo el asunto, que califica como un verdadero basurero por parte de la administración de Marcelo Ebrard. Dice Federico Doring que la destitución de Enrique Orcasitas como titular del proyecto Metro del DF no es suficiente para resolver las irregularidades tan graves que se han detectado en la línea 12 del metro. Esto lo dijo el coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea. También emitió un comunicado esta tarde, luego del anuncio del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de destituir a Enrique Orcasitas como titular del proyecto del metro y automáticamente, con esta decisión administrativa, señalarlo como un probable responsable que tendrá que deslindarse ante las autoridades de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. Todo esto en torno a la línea 12. Seguiremos informando. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos. Amigos queridos, soy José José y quiero invitarlos a celebrar conmigo mi 50 aniversario de carrera este 23 de marzo en el Teatro Metropolitan. Allá los espero, amigos. Muchas gracias. Luce todo sin ti, los mares de las... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Héctor Cadrillo, hoy desde la exposición Luz Renaciente, imágenes restauradas. Esta recomendación que ojalá sea de su agrado. Cama para dos es una obra basada en el exitoso libro Cama para dos de Marta Carrillo, y ahora bajo la adaptación y dirección de Manolo Caro nos presenta esta historia de amor que se transforma con el paso del tiempo. Dos parejas, una rondando los 40 y otra los 20, se conocen durante el fin de semana. Raúl Araiza, Roxana Castellanos, Zulia Vega y Sebastián Zurita son quienes integran el elenco de Cama para dos, presentándose en el Teatro Aldama de Rosas Moreno número 71 en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, viernes, sábados y domingos. No se la pierda. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información, espectáculo, Entretenimiento, todo lo que quieres saber noticias, deportes, economía, está en Telefórmula. periodismo, objetividad, opinión, En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol, música, cultura, de tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí en Telefórmula. Telefórmula.
Porque en México, Telefórmula siempre te acompaña. Sintonízanos en el estado de Veracruz a través de tu sistema de cable local. Álamo, Canal 19, Tlacotalpan, Canal 47, Jalapa, Canal 23, Veracruz, Canal 25. En el Valle de México, vía satelital, Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Telefórmula, siempre cerca de ti. Si te hace falta una razón para cambiarte a Nextel, aquí la tienes. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo 600 pesos al mes, tienes 6 GB para navegar en la red de cuarta generación más rápida. Sí, 6 GB. Además, 600 minutos de llamadas a México, Estados Unidos y Canadá. 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Lo único que le falta a este plan es que tú lo contrates. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta todas las voces. Tu negocio llegará más rápido con el servicio de envíos UPS Express Saver. Entrega garantizada al día siguiente en... Vamos a enlazarnos con Leopoldo Espejel. Él está dando seguimiento a este enfrentamiento del cual informábamos al inicio de esta emisión. Este enfrentamiento que se dio allá en los rumbos de Tepozotlán. Y si continuó con una persecución por la autopista México-Querétaro, hay 2 personas muertas, una transeúnte y también una menor de edad que viajaban en un transporte escolar. Hay 5 detenidos. Leopoldo, tú tienes el dato completo a estas alturas. Adelante, te escuchamos. Efectivamente, Pepe, muy buenas tardes. Esta tarde se registró este enfrentamiento y luego de una persecución entre policías estatales, municipales y presuntos plagiarios en el barrio de Santiago Cuautlalpan, en el municipio de Tepozotlán, en el Estado de México, Pepe. De acuerdo con los reportes preliminares, habría 2 personas muertas, 2 transeúntes, entre ellos una menor de edad que viajaba en un camión escolar. De acuerdo con los reportes, Pepe, los sujetos fueron ubicados a bordo de 2 vehículos cuando llevaban supuestamente a un hombre plagiado. Ellos, apoyados con armas largas, respondieron justamente a la persecución de la policía. Abrieron fuego, lanzaron incluso una granada de fragmentación, Pepe, que por fortuna no alcanzó a detonar. Sin embargo, Pepe, a la altura de la autopista México-Querétaro y en el libramiento a Tepozotlán, pues se llevó a cabo otro intercambio de disparos en donde estos delincuentes justamente pues lanzaron esta granada y abrieron fuego en contra de una patrulla que les seguía. Lamentablemente, Pepe, en este punto un hombre que iba caminando pues recibió varios impactos de bala, lo que hace que pierda la vida. Y bueno, pues estos sujetos, uno de ellos se dio a la fuga, mientras que 5 más fueron detenidos. Es importante precisar, Pepe, que los detenidos fueron justamente ubicados por policías federales a la altura de Tepeji del Río, en la zona de Hidalgo. Es importante también establecer, Pepe, que pues esta persecución generó escenas de pánico, de caos y sobre todo pues una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia aquí en el norponiente del Estado de México. Lamentablemente, bueno, pues se da a conocer esta cifra. También se informó que la persona que presuntamente iba plagiada por estos sujetos fue liberada a salvo. Es de parte de lo que tenemos hasta este momento en torno a esta persecución y tiroteo entre policías y presuntos plagiarios. Leopoldo Espejel, además de esta información urgente que se ha generado apenas, está el tema del accidente de este camión, ese transporte militar que ocurrió en la carretera México-Toluca y que provocó la muerte de 2 militares y 9 heridos en una volcadura. Este
este camión que, bueno, pues iba transitando por la carretera. ¿Qué pasó? Pues mira, Pepe, lo que nos dicen es que posiblemente una mala maniobra del conductor de este camión de la Secretaría de Defensa Nacional que circulaba sobre la carretera federal México-Toluca, pues a la altura del kilómetro 37 pierde el control, volca, y bueno, pues lamentablemente, Pepe, se da este saldo. Nosotros tenemos el dato de que 3 elementos castrenses perdieron la vida, 15 más, Pepe, resultaron lesionados, entre ellos 4 que fueron trasladados en helicópteros del Grupo Relámpagos a hospitales de Toluca, pero también al Hospital Militar de la Ciudad de México. Destacar, Pepe, que pues de acuerdo con los reportes preliminares y los peritajes que ha realizado ya, tanto por una parte la Policía Federal como por otra la Procuraduría del Estado de México, se deduce que aparentemente pues una mala maniobra del conductor de esta unidad militar fue la que provocó este percance justamente en el kilómetro 37, a donde, por cierto, Pepe, se registró un severo caos vial con dirección hacia la capital mexiquense que se prolongó poco después del mediodía, Pepe. Seguramente este accidente tiene que ver también con la falta de recursos en el transporte militar, me refiero a recursos de seguridad, no sé, unos asientos adecuados, ya no digamos cinturones de seguridad, también por supuesto para el personal que ahí viaja, para evitar lo que ha sucedido, que hoy se lamenta y que provoca por supuesto el pésame de la Secretaría de la Defensa Nacional por los fallecidos. Y dicen, bueno, van a investigar las causas del accidente, independientemente de que si fue o no una mala maniobra del chofer, del militar que conducía este vehículo. Bueno, es evidente que no había cinturones de seguridad y que el personal no estaba siendo transportado en condiciones precarias en esos términos, así sea personal militar. Sí, Pepe, y fíjate que ya es común ver, observar estos vehículos de las fuerzas federales, en su mayoría pues solamente vienen cubiertos con unos tubos que les conocemos como roll bar, y que bueno, pues lamentablemente no tienen las condiciones de seguridad, prácticamente van a pie, y en algunos de los casos, Pepe, pues también jugándose la vida porque no hay, como tú bien lo señalas, alguna estructura que pueda evitar que cuando se lleva a cabo una colisión, pues los elementos de las fuerzas federales no salgan disparados, no hay cinturones de seguridad, apenas tienen ahí algunas, pues podría decir que son bancas improvisadas con unos tubulares solamente para que vayan sentados, Pepe, pero sí, ciertamente, creo que las condiciones de seguridad en este rubro tienen que ser tomadas muy en cuenta para evitar que este tipo de situaciones que pongan en riesgo la vida durante el traslado de los elementos de las fuerzas castrenses pues pueda ocurrir como hoy lamentablemente sucede, Pepe. Te agradezco la información, Leopoldo Espejel, ahora sí, hasta el rato. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas tardes. También saludo a Cristian Buenroerich, él es diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y él es integrante de esta recién creada comisión especial que va a investigar todo el desastre que ha generado un verdadero escándalo técnico y político en torno a la línea 12 del metro. Cristian, diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, a tus órdenes. Bueno, ¿cuál va a ser el trabajo de esta comisión investigadora? Hoy se integra, son 15 miembros. Sí, ya ayer la constituimos, ahorita estamos en sesión, somos 15 miembros. Algo muy importante es que, bueno, pues Acción Nacional estuvo trabajando, impulsando para que esta comisión no sea presidida por el partido mayoritario en la Asamblea, que es el PRD. Se logró que fuera presidida por el diputado Gaviño, que es del PAN. ¿Por qué desconfían ustedes de una presidencia eventual del PRD, que es mayoría en la Asamblea? ¿Por qué? ¿Por lo político? Exactamente. Ellos querían que hiciéramos simplemente una comisión especial para saber los temas técnicos. Nosotros decíamos que no solamente lo técnico, sino lo político. ¿Por qué? Porque hay negligencia administrativa y hay corrupción. Derivado de la información es que va a arrojar un dictamen derivado para que se deslinde responsabilidad. ¿Ustedes sospechan corrupción? Sí, y déjame decirte que en congruencia el PAN en la Asamblea Legislativa desde el inicio de esta legislatura presentó varios puntos de acuerdo y varias denuncias sobre varias anomalías de la línea 12 del metro. En términos reales, pues estamos hablando que por la premura, por la urgencia de inaugurar una línea 6 días antes de que tomara protesta el nuevo jefe de gobierno. Obviamente había irregularidades que hoy se están demostrando que no es natural que
que una obra de estas características, que estamos hablando de la obra de mayor envergadura, de mayor infraestructura y de mayores recursos del siglo XXI en la Ciudad de México, pues se haya inaugurado a las prisas antes de que terminara la administración pasada. Y hoy ya está el problema, hoy es un costo político, un costo social y sobre todo económico para todos los capitalinos. Estamos hablando del cierre de 6 meses, que no solamente, por eso, que no quieran desviar el tema y solamente decir que son unos rieles y unas ruedas. Para 6 meses estamos hablando que entendemos que es la punta del iceberg, por eso es que se crea esta comisión. El PAN no iba a ser integrante a menos que no la integrara, no la presidiera alguien que no sea del PRD, del partido mayoritario, y que en mi caso soy el vicepresidente de esa comisión, y que nosotros vamos a velar para que existan los contrapesos reales en esta comisión y simplemente no sea de palabra o de discurso, sino que sea una comisión que vaya al fondo y que determine quiénes son los responsables, tanto de los funcionarios públicos de la administración pasada como de la actual, o las empresas que cometieron las irregularidades, las fallas que dan por resultado que 435,000 usuarios no van a poder utilizar la línea 12, y estamos hablando de miles de millones de pesos que nos va a costar solamente este error. La comisión especial que investiga las irregularidades en la línea 12 del metro, que investiga desde ayer que fue constituida, ¿va a citar a comparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera? Nosotros lo estamos solicitando como Acción Nacional, pero principalmente vamos a pedir la comparecencia de los responsables inmediatos. ¿Quién es? Pues ya no es responsable, porque el responsable inmediato era Enrique Orcasitas y ya no lo es desde hoy. Pero no se exime de su comparecencia. Obviamente el jefe de gobierno hoy lo destituye de su cargo, que no resuelve absolutamente nada la destitución, eso lo hubieran hecho antes. El tema es que eso no le exime de venir a comparecer y dar la información. Por otro lado, tiene que venir Joel Ortega, el director del sistema de transporte colectivo, principalmente ellos dos. También estamos pidiendo que venga Bojorquez, que es quien fue el director del metro. Obviamente, pues, el secretario de Protección Civil, el secretario de Obras, el Contralor General, el de la Consejería Jurídica, y sobre todo a los representantes de las empresas. Bueno, habrá que averiguar en todo caso, además de lo técnico, que es bastante confuso y solamente los expertos lo dominan, en fin, los ingenieros nos lo pueden explicar de mil maneras, pero hay una parte importante de fondo que tiene que aclararse, salvo la mejor opinión de ustedes, que son los diputados que están obligados a lograrlo. Es quién tomó la decisión de comprar, según dice el consorcio constructor, unos trenes inadecuados para las vías que fueron aprobadas en el proyecto ejecutivo original. Así es. Por ejemplo, hay un dato que obviamente, como bien dices tú, nosotros nos vamos a basar no en dichos, sino en información precisa y en los técnicos. Ya el gobierno del Distrito Federal pagó por una explicación, un diagnóstico de empresas europeas, pero nosotros también queremos escuchar a los técnicos mexicanos, que son muy buenos y que tienen conocimiento de muchos años del metro. En términos reales, que están contemplando, que ya se había dicho, ya aceptó el gobierno del Distrito Federal que esa irregularidad se dio antes de la inauguración y no se hizo absolutamente nada. Estos 200 millones de pesos que están hablando, que quiere darle el metro a la empresa Alstom, esos 200 millones de pesos se tuvieron que haber utilizado para el trabajo preventivo y no hasta ahorita, y eso es algo muy delicado. Pero como tú bien dices, si tenemos que revisar, si por ejemplo, no solamente es el problema de las rieles y de la rueda, sin duda, estos trenes, estos vagones no eran para la línea 12. Dicen que la gente técnica, la gente especializada dice que eran vagones que deben de haberse utilizado que son iguales a la línea A. Es evidente que hubo error, es evidente que hubo negligencia, hay un costo social y un costo económico importante, y tenemos que llegar al fondo del asunto en estas comparecencias, en esta información, para que la autoridad correspondiente deslinde responsabilidades y si hay acción penal o administrativa, se tenga que ejercer. Cristian von Roerich, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Vamos a estarle dando seguimiento a través de ustedes, los miembros de la comisión, porque esto le interesa a toda la sociedad en la capital de la República, pero también en el resto del país, por todo lo que implica políticamente. José, te agradezco mucho. Hasta luego, gracias y muy buenas tardes. Cristian von Roerich, diputado del PAN a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También agradezco mucho sobre este mismo tema al ingeniero Gabriel Ibarra, director de Relaciones
interinstitucional, mejor dicho, institucionales, del consorcio constructor ICA, Ingenieros Civiles Asociados, quien está siendo una especie de vocero por la parte de las empresas contratistas de la línea 12. Ingeniero Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Le agradezco mucho la oportunidad de tener esta comunicación con usted y poder transmitir a su auditorio nuestras observaciones, comentarios sobre la línea 12 del metro. Por favor, se lo vamos a agradecer, pero déjeme hacer primero una pregunta, disparar primero. Sí. ¿Por qué el consorcio constructor ICA, Alstom, Carso, no presentó denuncia de lo que ahora alegan en los boletines, en los comunicados, señalando que había irregularidades, que no los dejaban dar el mantenimiento adecuado, que alguien puso unos trenes que no van? Es como si yo voy y compro un refrigerador y luego no cabe donde lo voy a poner en mi casa. Pues la culpa no es de quien me hizo la casa, la culpa es mía por no tomar las medidas adecuadas, ¿no cree? Mire, voy a transmitir lo siguiente. El grupo ICA, SICSA, el grupo Carso y Alstom tomaron la responsabilidad de la construcción de la infraestructura física para la línea 12 del metro. Eso incluye las obras civiles, es decir, los túneles, los pasos elevados, incluye la vía sobre la que corren los trenes, e incluye todo el equipo eléctrico, el equipo de intercomunicación, la electrificación de la vía, etcétera, toda la infraestructura fija del proyecto. Nuestro contrato no consideró un concepto integral, es decir, nunca nosotros fuimos parte del proyecto en lo que toca a los trenes. Se nos dieron ustedes fueron parte, ustedes diseñaron este consorcio, diseña el proyecto ejecutivo, ¿de acuerdo? Así es. Y lo llevan a cabo por contrato. Así es. Correcto, y ustedes dicen, bueno, a nosotros el proyecto metro del DF nos está pidiendo esto, y esto es lo que ustedes entregaron. Así es. Mire, efectivamente nosotros hicimos el proyecto ejecutivo basado en el concepto de diseño de la línea A del metro de la Ciudad de México. La línea A es una línea que utiliza rueda férrea, igual que esta línea 12, a diferencia de otras 11 líneas del metro que utilizan rueda neumática. Nosotros entonces, consideramos esta ingeniería de base, conceptos de diseño de la línea y también el trazo del proyecto, que desde el inicio del proceso de licitación se estableció que era un tema no discutible, es decir, había que trabajar con el trazo que el metro había establecido para la línea 12 del metro. Y lo entendemos desde el punto de vista de que no es fácil encontrar los lugares, las avenidas, por donde lograr posicionar un proyecto de esta naturaleza. Pero ya se demostró, ingeniero Ibarra, ya se demostró que el trazo no está bien, cuando menos en la parte elevada que se llama el viaducto, porque hay un par de curvas, me decían la 11 y la 12, o la 10 y la 11, que son demasiado cerradas para el tipo de vehículo, en este caso de los trenes del metro que circulan por ellas. Son demasiado estrechas, pues, para mecánicamente soportar o evitar un desgaste excesivo en el metro y evitar riesgos incluso de descarrilamiento. ¿Cómo es posible que si el metro les dice, pues va por acá, ustedes aprueben ese proyecto ejecutivo y lo realicen? Mire, un proyecto de nuestro punto de vista que utiliza vagones, carros, semejantes a los que tiene hoy el metro en sus otras 11 líneas, o incluso en la línea A, no tiene problema para usar ese tipo de curvas. A nivel internacional, los proyectos de metro en zonas urbanas se enfrentan comúnmente a estas situaciones, curvas pues ya relativamente cerradas. Nuestra observación es que me voy a las fechas del proyecto. Nosotros firmamos el contrato en junio del año 2008, iniciamos obras en el segundo semestre de ese mismo año, se otorga el contrato, o sea, se adjudica la compra de los trenes en diciembre del año 2009, es decir, un año y medio después, y en marzo del año 2012 nosotros conocemos finalmente en detalle las características del tren que iba a circular por nuestras vías.
se inician pruebas de ese tren en junio del año 2012, cuando se empiezan a apreciar esas dificultades de comunicación entre... O sea, ya desde entonces, antes de que se pusiera en marcha de manera oficial, en octubre 30 del 2012, la línea 12, sí. Ya ustedes habían detectado que había lo que le llaman el desgaste ondulatorio. En ese momento no se había aún presentado ese desgaste excesivo. Se empezaron a notar, digamos, sí, algunas deficiencias, pero no eran graves, eran perfectamente razonables para continuar operando. El desgaste se empezó a notar ya en el año 2013, es decir, de tiempo después. Un desgaste excesivo. Sí, es un desgaste excesivo. Y peligroso, supongo, ¿no? ¿Cómo dijo, perdón? Y peligroso, supongo, porque vino un experto del metro de Bruselas, Bélgica, sí, a dar su punto de vista. Fue consultado por el gobierno de la ciudad y él en algún momento puso por ahí un párrafo diciendo que era sumamente peligroso como estaba operando el metro y que sí se corría eventualmente el riesgo de un descarrilamiento. Este juicio, este punto de vista, aunado a las opiniones de ustedes, el consorcio constructor, etcétera, dio por resultado la decisión política de cerrar el metro. Mire, el especialista del metro Bruselas lo trajimos nosotros para tratar precisamente de aclarar los aspectos técnicos del proyecto. ¿Y qué dice él? Que había riesgo de descarrilamiento. Mire, él lo que dijo es que tanto en los aparatos de dilatación, son aparatos, secciones de la vía entre las que se unen una vía con otra, pero diagonalmente, de forma de que la dilatación que se dará durante el día por los rayos del sol, por el calor que se va generando en el día, pues permita la expansión de los rieles. Entonces lo que dijo es que en los aparatos de dilatación se estaba presentando un golpeo de la rueda con el aparato y también en los aparatos de cambio de vía, y que si esto continuaba así y no se tomaban medidas, efectivamente podía haber un riesgo de descarrilamiento. Él lo dijo así. Él dijo que había que tener ese cuidado y dio incluso la solución en cuanto a evitar que la rueda golpeara tanto los aparatos de dilatación como los de cambio de vía. Situación que no crea usted que es una reparación tan compleja. Usted decía, ingeniero Ibarra, esta mañana en una conferencia de prensa que ICA está en posibilidades, el consorcio está en posibilidades de reparar las vías en un par de semanas. Sin embargo, hasta donde entendemos, no existe una máquina rectificadora de rieles. Hay que traerla de fuera, quizá de Europa, quizá de Panamá, no se sabe exactamente de dónde, independientemente del costo, que debe ser alto, elevado, hay que ponerla a trabajar y demás, y esto tardaría mínimo unos 2 meses, 3 meses. Mire, tiene usted toda la razón, le voy a explicar. La solución, digamos, inmediata en cuanto a adecuar los aparatos de dilatación y los aparatos de cambio de vía, es rápida. Esto permitiría que el metro pudiera reactivar operaciones relativamente pronto. Sin embargo, efectivamente, una solución definitiva requiere el reperfilamiento de toda la vía y de las ruedas, porque estamos hablando de la vía, pero la verdad es que la problemática no es de una vía, sino es de la comunicación entre la vía y la rueda. Pero tiene reparación esto que dice usted de las ruedas, tomando en cuenta que pusieron unos trenes que son más anchos y más pesados para el soporte del cálculo inicial. Eso es algo que no entendemos muy bien. Nosotros consideramos que sí tiene solución, estamos en ese proceso de análisis técnico, pero creemos que con un trabajo de reperfilamiento de ruedas y de vía, más algunos otros ajustes que es necesario estudiar, y desde luego con un mantenimiento oportuno, un mantenimiento constante, usted tiene razón en cuanto a que las curvas pues sí, que digamos ponen al tren en una mayor dificultad. Esto requiere más mantenimiento y de eso no nos vamos a librar, así va a tener que ser. Sí, pero el gobierno no les ha renovado el contrato. Nosotros concluimos nuestro contrato en octubre del año pasado con el año que correspondió de mantenimiento,
y estaríamos totalmente abiertos a hablar de un nuevo contrato, pero de un nuevo contrato, repito, para trabajar en estas soluciones. Mientras tanto, estamos totalmente comprometidos a que estos grupos técnicos definan las soluciones precisas, se traiga a México el equipo para reperfilar rieles que es necesario, y bueno, pues lograr que el metro de la opere normalmente en toda la extensión cuanto antes, porque estamos bien conscientes de la afectación que esto está teniendo en muchísima gente de el sur y oriente de la Ciudad de México. Todo esto que me dice ingeniero Ibarra debe interpretarse como la idea de que ustedes, el consorcio de la... Absolutamente. Lo que le quiero decir es que en este consorcio hay empresas sumamente serias y además empresas con una capacidad técnica muy alta. Estamos seguros de que encontraremos la solución conjuntamente con el metro, con el sistema de transporte colectivo y con el suministrador de los trenes. Le agradezco mucho, ingeniero Ibarra, su tiempo y la explicación para la audiencia de Grupo Fórmula también. Señor Cárdenas, muchísimas gracias a usted y sobre todo a su auditorio por la paciencia de escucharlos. Es un gusto saludarlo, hasta luego. El ingeniero Gabriel Ibarra, director de Relaciones Institucionales de la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, quien está actuando como vocero del consorcio integrado por la propia empresa que le menciono, ICA, Zigzag, que es una empresa de Grupo Carso, y la empresa Alstom, que también interviene en toda la electrificación, toda la parte eléctrica de la vía, de todo esto. Bueno, más o menos está usted al tanto de los detalles, incluso hasta a lo mejor en exceso, pero es mejor que sobre y no que falte la información, ¿no cree? Porque aquí de lo que se trata no es de sacar raja política, sino eso sería una consecuencia colateral de lo que usted quiera añadirle, pero eso ya viene después, eso da igual, que si Ebrard, que la prisa, que les picó las costillas para que entregaran pronto, que si alguien tomó una mala decisión, que si hubo corrupción, de que por qué le hicieron caso a los chinos para meterle a los trenes ruedas férreas en lugar de meterle ruedas neumáticas, que si las ruedas neumáticas ya no están de moda, que si son más baratas las férreas, que estuvo mal trazada la curva 11, la curva 12, que si el radio debía de ser de 500 metros y no de 200 a 300. Pero colateralmente lo importante es que usted debe saber se está intentando corregir con todo el problema, identificando no solamente a los responsables de cualquier irregularidad que se haya cometido en cualquiera de los órdenes, sino técnicamente para resolverlo y poner en funcionamiento nuevamente la línea. Lo demás ya es una cuestión jurídica de la cual también, por supuesto, estaremos informando, pero por lo pronto, nos ha dicho el jefe de gobierno del Distrito Federal esta tarde, la línea mínimo va a estar cerrada 3 meses. Hagamos una pausa. Nextel. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presentó. Si te hace falta una razón para cambiarte a Nextel, aquí la tienes. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo 600 pesos al mes, tienes 6 GB para navegar en la red de cuarta generación más rápida. Sí, 6 GB. Además, 600 minutos de llamadas a México, Estados Unidos y Canadá. 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Lo único que le falta a este plan es que tú lo contrates. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. Familia, identidad y nacionalidad en Turquía. Una invasión de ternura en la capital taiwanesa. Y a veces incluso los seres míticos necesitan un cambio de imagen. Flamenco en Londres. El Teatro Sadler's Wells celebra esta semana la edición número 11 de su ya tradicional Festival Anual de Flamenco. El certamen fue inaugurado por la bailaora española Sara Varas, y entre los invitados se encuentran la compañía de Belén Maya, Farruquito y Silvia Pérez Cruz, quien el año pasado ganó el Goya a la mejor canción original por No te puedo encontrar. El festival se extenderá hasta el 15 de marzo en las salas de uno de los principales espacios de danza moderna del mundo. Día tras día, en el Estado de México trabajamos para cumplir en grande.
Arrancamos inaugurando el nuevo Hospital General de Ajapuzco y durante el resto del año se construirán otros 5 igualitos a este. Se abrirán 8 centros de atención al diabético. Hoy tenemos al primer robot cirujano que opera en un hospital público en México, Da Vinci. Y lo mejor de todo es que tenemos muchos meses por delante para seguir logrando Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando Cabos, con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes, 13:30 horas centro, en Telefórmula. Mis nietos me rompieron mis lentes. Un viaje perdí mis lentes. Yo perdí mi lente de contacto. ¿Harto de que un imprevisto en tus lentes arruine tu día? No te quedes sin ver. La solución está en tus manos. Te presentamos los nuevos Adjustable, los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Recupera la visibilidad en un instante. Los Adjustable vienen con un mejor diseño, mejor óptica, más amplios, más ligeros. Qué bueno que mi hija me compró mis lentes de emergencia. Debido a mi diabetes, tengo variaciones de glucosa y visión durante el día, así que son una gran herramienta para mí. Solo giro, ajusto y listo. Como directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, recomiendo el uso de los lentes autograduados. Gracias a su innovadora tecnología, podrás ajustarlos de -6 a +3 dioptrías. Enfoca de cerca o de lejos con un mismo armazón. Los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Los nuevos lentes de emergencia son fáciles de usar. Sirven para todas las edades y vienen en colores modernos y juveniles. Olvídate de buscar tu graduación y no encontrarla, como con los lentes de vista cansada. Los Adjustable ayudan en padecimientos de miopía o hipermetropía en instantes. Además, es el único armazón en el mundo que se puede compartir, ya que su ajuste es ilimitado. Llama ahora y aprovecha nuestro asombroso precio de lanzamiento. Conoce nuestros 4 colores disponibles y llévate gratis 2 paños limpiadores y un estuche irrompible por cada par. Pero espera, para que tú y tu familia estén siempre prevenidos, pregunta al operador cómo llevarte 2 pares de Adjustable a un precio increíble. Esta oferta solo estará vigente por tiempo limitado. Bueno, usted que es aficionado al fútbol, le tenemos dentro de tantas malas, una buena. La selección femenil, el tri femenil, que está compitiendo es el Mundial Sub-17 en Costa Rica, le acaba de ganar 4-0 al equipo de China. Bueno, se lo informo, acaba de terminar el partido, 4-0, un espléndido juego, ya nos lo comentarán los expertos. Esa es la buena. La mala futbolera es que despidieron al técnico del Celaya. ¿Sabe usted la historia? Que el Celaya, equipo es de la primera A, ¿no? Saltó a la cancha a jugar, ¿no? Su partido correspondiente, y los jugadores salieron todos cubiertos con una bolsa de esas de pan, de esas bolsas de papel de estraza, ¿no? ¿Sí se llama estraza? Sí, papel de... Sí, papel revolución. No, revolución era para escribir. No, eso no era para hacer bolsas. Bueno, salen con una bolsa, como diciendo qué pena con las visitas, ¿no? Y poniendo ahí con un signo de pesos, protestando colectivamente porque no les han pagado el salario. Entonces, la fotografía de esta protesta inusual dio la vuelta al mundo, se convirtió en trend topic, ahí donde usted lo ve. Bueno, esto generó, ya sabrá, el ánimo adverso de los propietarios del equipo, y luego de esta polémica causada por esta manifestación, le digo, inusual, de los jugadores reclamando el pago pendiente, la directiva del club cajetero, así dice aquí, qué redacción, el club cajetero, informó la destitución del entrenador Marco de Almeida. Además, ese día, los cajeteros del Celaya, pues perdieron, pues sí, contra el Mérida, ¿no? Bueno, no sé si le importa a usted mucho la primera A o no le importe, pero yo le doy el resultado porque la misión de un informador es la precisión
y los datos duros. Dato duro, perdió el Celaya 2-1. Dato duro, protestaron los jugadores porque no les pagan. Pero ya se hicieron más famosos, es decir, no, se están haciendo famosos los jugadores del Celaya, no por sus victorias deportivas ni por su habilidad, no, sino por su forma peculiar de reclamar el pago. Pero ya tuvo un pagano, Marco Almeida, el técnico de les dicen los Toros del Celaya, fue destituido y va a ser ocupado su puesto pues, por otro señor que se llama Fernando Palomeque. En fin, ya hubo una primera represalia. Pues no lo vamos a permitir, dirán algunos, ¿verdad? ¿Cómo es posible los técnicos, los dueños del equipo que se vengan de un técnico por no someter a disciplina? A mí me parece muy original la manera como estos hombres protestaron con todo derecho por un pago no realizado, porque para eso trabajan, porque el fútbol también es un trabajo, el fútbol profesional, aparte de ser un espectáculo, ¿no? En fin, pues ya echaron para afuera al técnico Marco de Almeida, de los cajeteros Toros del Celaya, que la cajetearon contra el Mérida, de una vez. Rafael Cardona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mucho gusto en saludarte. Viajas en metro, tú viajas en metro, tú sí puedes hablar del metro. A todas las personas, a usted que nos está viendo. Mira, Pepe, yo que nos estaba viendo porque te vieron y le apagaron. A veces. Pero a veces no. A veces hasta se esperan. Bueno. Oye, no, déjame saludar como Dios manda, como se debe, Pepe. Nosotros, al igual que la gente del deporte, todo eso, es por ellos que estamos, si no, pues imagínate que... Bueno, mira, Pepe, yo soy desde hace muchísimos años un consumado metronauta y uso el metro todos los días. Hoy tuve que ir a grabar unas cosas al canal del Congreso, a la Cámara de Diputados, dejé mi coche en una estación, me fui en el metro, regresé, bueno, y aproveché para dar una vuelta por la línea 12, hasta donde se podía llegar. Entonces, la línea 12 es un delirio. Si tú entras, por ejemplo, a las estaciones como Mixcoac o la estación que está en Extremadura, Félix Cuevas, el cruce con Insurgentes, la misma estación de Zapata, son estaciones que parecen europeas, modernas. Están perfectamente diseñadas, bien ambientadas, con buena ventilación, tienen todo este sistema de alimentación de energía por catenarias muy bien resuelto, tiene hasta esa maravillosa circunstancia que vemos en algunas partes del mundo, que es la estética industrial. Cosas bellas, que salieron bellas porque fueron bien diseñadas para que se vean bonitas. Aquellas viejas estaciones europeas de trenes con sus arcos de metal, con sus grandes farolas de bombillas gigantes, en fin, toda la estética de la revolución industrial para adelante. Pero por desgracia no se trata de hacer un edificio bonito. Yo no dudo que la ICA, por ejemplo, el diseño de la estación San Pedro de los Pinos fue un diseño de ingeniería del ingeniero Ángel Borja, que es como una A de concreto muy esbelta, muy hermosa. En la estación de Candelaria, bueno, la estación la diseñó Félix Candela, que es un prodigio de parabólicas y de columnas octogonales delgadas, maravillosas. Pero no es para eso el metro, no es para que nos guste a los que amamos la arquitectura, es para que transporte personas, y eso es lo que este metro no puede hacer. Y que no lo pueda hacer por envejecimiento, por falta de financiamiento, por un mantenimiento inadecuado, por lo que el gobierno de la ciudad nos decía hasta hace unos cuantos meses, cuando se vio necesitado de alzar un poco la tarifa, y digo un poco porque de todos modos no resuelve el problema del subsidio. El metro transporta mal, transporta de modo incómodo, de modo abigarrado, porque tiene 120 trenes parados, Pepe. Independientemente del crimen marceliano que se cometió con la línea 12, que ahora todo el mundo dice que todo está bien. Los señores de la ICA dicen que todo está bien. No, dice, es que bueno, el radio de la curva no era de 200, debe haber sido de 300. Señor, el hecho real es que esa línea no funciona. El hecho real es que ponía en riesgo la seguridad de muchos miles de usuarios por hora. El hecho real es que va a costar un dineral, y lo peor del caso, que esta investigación
a la cual será sometido todo el aparato administrativo que se creó bajo la coordinación de Enrique Orcasitas, quien hoy ya fue defenestrado. Yo no sé si lo corrieron o le dieron tiempo de que huya. Vamos a ver cuál de las dos cosas es la que ocurre primero. Bueno, la corrida ya ocurrió, pero vamos a ver si él tiene responsabilidades administrativas nada más o tiene responsabilidades de otro orden. Aquí no hay que hacer peritajes técnicos ni establecer comisiones de la Asamblea de Representantes, porque se van a tapar los unos a los otros, porque comen, y fíjate la palabra que voy a usar, Pepe, comen en el mismo pesebre, no en la misma mesa, en el mismo pesebre. Dije pesebre y lo repito. Entonces se van a cuidar, son, para usar otro término deportivo, son del mismo establo, ¿no? Y entonces se van a cuidar. Esa comisión no tiene ningún sentido. Y el señor Granados, que salió con su... ¿Qué tipo tan imaginativo? Vamos a hacer una comisión. ¡Ay, hijo! Descubrió el agua tibia, el hilo negro y las comisiones inútiles. Eso es lo que descubrió. Entonces, aquí lo que hay que hacer, primero que nada, es una auditoría, Pepe. Ya se hizo una de la Auditoría Superior de la Federación, pues que se hagan otras 5 externas. Ahora sí que traigan expertos internacionales, que traigan a Pricewaterhouse, que traigan a las calificadoras, que los audite Moody's, como una de sus filiales chiquitas que tiene para esas cosas. De veras, que les revisen hasta el último penique, chelín, penny, o maravedí, dracma o rupia que se hayan clavado estos canallas. Eso es lo que tenemos que hacer, primero que nada. Y después la parte técnica, y que la paguen los técnicos que no sabían de la técnica. Le ponemos errores técnicos. Técnico no era usted. Que usted no construyó todo lo demás. Que usted no construía en Ecuador y el drenaje y que la ICA y que yo me las como a puños. Entonces tiene que ser 3 dictámenes. Uno de auditoría, otro técnico y otro evidentemente administrativo con consecuencias penales. Entonces sí se van a corregir las cosas. De otro modo no se van a corregir las cosas. Van a barrer por donde mira la suegra. Y a ver si no se desbarranca un día la cosa esta. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Vamos a una pausa. Regresamos ahí. Más información. Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo en este momento, en un momento más. ¿Qué pasa con Circuito Interior? ¿Qué pasa con el socavón que apareció en la estación, cerca de la estación de autobuses de allí de Observatorio? Permítanos una pausa, por favor. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Chiapas nos une su grande. ¿Hace cuánto que no te conquista una mirada? ¿Hace cuánto que no vienes a Chiapas? Ven, visita y siente la pasión por Chiapas. El periodista más polémico de la televisión, que dice las cosas como son.
Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. Tenemos lo más relevante de la economía, las finanzas y los negocios de viva voz. A continuación. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles con una pérdida marginal del 0.01%, principalmente impulsada por la reducción al estímulo económico anunciado en la Reserva Federal de Estados Unidos. En la Bolsa de Nueva York, el índice industrial Dow Jones registró una pérdida de 0.70% para cerrar en las 16.222.17 unidades. El Nasdaq Composite cayó 0.59% para colocarse en las 4.307.60 unidades. Y el Standard & Poor's 500 retrocedió 0.61% para concluir la jornada en las 1.860.77 unidades. Hasta aquí con la información más relevante de la economía, las finanzas y los negocios. Los saluda Jaime Núñez y les invita a que continúe en la programación de Grupo Fórmula. Que tenga un estupendo miércoles. Siga con nosotros. Fórmula en la ecología. En Alemania se ha desarrollado tanto la energía solar, que es la fuente más ecológica y barata comparada con la generada por combustibles fósiles. Esto debido a que se incentiva a los ciudadanos por producir energía de una forma limpia, llenando techos de placas solares. Agradezco mucho al periodista, escritor Rafael Pérez Gay, que nos permite entrar en comunicación para comentar con usted y con nosotros el tema del periódico La Razón. Ayer le informábamos en este espacio oportunamente la renuncia de su director, Pablo Iriart, y la renuncia de uno de sus más cercanos colaboradores, Fernando Escalante. Hoy continuó, no digo el desplumadero, pero continuó la salida de parte del equipo que llevó Pablo Iriart al periódico, entre ellos el propio Rafael Pérez Gay, Salvador Camarena y otros. Hoy también se da a conocer en la primera plana del diario La Razón, en el primer número después de Pablo Iriart, el nombramiento de Rubén Cortés como nuevo director del periódico. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mi querido Pepe, gracias por invitarme. Convengamos en que tu artículo de hoy del Excelsior no fue correcto. Tiene un grave error cuando dice que tú haces... No, es que tú tuviste razón, porque tú estuviste haciendo la nota del día, y al día siguiente Gilgamesh, que es un muy buen amigo mío, como tú sabes, sí, abandonó también el periódico La Razón. Solo quería decirte. No, y haces bien, ya lo habíamos platicado con Pablo hace un rato. Sí, efectivamente, tú, Rafael Pérez Gay, también te fuiste. Yo puse en el artículo que te habías aguantado, que te habías quedado, pero qué bueno que ya se aclara, hoy sales del periódico. ¿Qué pasa, Rafael Pérez Gay? Yo y mi buen amigo Gilgamesh hemos abandonado el periódico La Razón. Te cuento, espero que con toda claridad. ¿Perdieron la razón? ¿Perdón? ¿Perdieron la razón? Algunos perdieron la razón, unos más y unos menos. Te cuento a ti y a quienes nos escuchan en este momento, querido Pepe. Se trata de lo siguiente. La directora de La Jornada, Carmen Lira, le pidió al dueño de La Razón, Ramiro Garza Cantú, que no se criticara más en su diario a La Jornada y a sus posturas editoriales. El dueño de La Razón, Ramiro Garza Cantú, llamó muy amablemente a dos de sus colaboradores, a Escalante y a Gilgamesh. Escalante de inmediato, fulminantemente, salió pitando de esa reunión. Gilgamesh también, pero Gilgamesh le dijo algo a don Ramiro, y don Ramiro no me va a dejar mentir. Le dijo: mire, don Ramiro, el periódico La Jornada está editado por una banda de fanáticos y sectarios. Y creo incluso que La Razón tendría que darle mucha fuerza a los valores que no tiene La Jornada. Y quiero decir algunos de ellos: tolerancia, pluralidad, debate de ideas, inteligencia. Don Ramiro Garza Cantú fue muy amable con Gilgamesh, pero, bueno, no se puede llamar a un colaborador a que no escriba de algo. El asunto es, ¿cómo rayos la directora de un periódico puede ingerir, puede meterse, puede ser
pueda hacer una intromisión del tamaño de lo que estamos viendo. Para mí es un escándalo como pocos en los últimos años del periodismo nacional, querido Pepe. Sí, yo lo veo como un acto. ¿Cómo lo ves? Un acto de antiguo intento de control, de algo que pensábamos que ya se había ido de los medios, cuando menos impresos. Es correcto. Y nos damos cuenta de que no, Rafael. Está más presente que nunca, y yo, bueno, estoy contando lo que ocurrió. No estoy diciendo no estoy suponiéndolo, estoy diciendo lo que ocurrió, porque Gilgamesh asistió a una reunión con don Ramiro. Yo puedo decir que le tengo afecto. Don Ramiro es una gente excepcional, pero Carmen Lira pidió explícitamente que se silenciara a los críticos de la jornada en el diario La Razón. Pésimo mensaje revelador de tentaciones autoritarias para someter al periódico, ¿no? Al silencio editorial, para callar a quienes piensan distinto, ¿no? Así es. ¿Cómo rayos podemos pensar que puede haber una democracia, que puede haber un modo de hacer un nuevo periodismo si recurres a las más viejas prácticas del priismo mexicano? Viejas civiles. Bueno, te digo una cosa, Pepe. El periódico de la izquierda, de esa izquierda, pide que se silencie a sus críticos. Muy bonito, dice Gilgamesh, muy bonito. Esto lo vas a ver Francisco Zarco. ¿Qué van a hacer Rafael Pérez Gay? Por lo menos, ¿qué vas a hacer tú respecto a tu colaboración cotidiana en un diario? Bueno, yo voy a decirle a Gilgamesh que se repantigue en su sillón. Vamos a ver si hay una invitación a un nuevo periódico. Pero lo importante ahora es que se sepa esto que te estoy contando, y que yo quiero contar con toda claridad. No he oído la historia y la opinión de Pablo Iriar, pero debe ser muy, muy similar a la que estoy yo diciendo, y en este momento, y bueno, vamos a ver si Gilgamesh es llamado a otras filas periodísticas. Te agradezco mucho, Rafael Pérez Gay, el haber podido entrar en comunicación y compartir este análisis, este punto de vista con la audiencia también de Grupo Fórmula. Como siempre, te doy un abrazo y te agradezco mucho tu espacio. Esta es tu casa. Muchas gracias, Rafael. Hasta pronto. Es Rafael Pérez Gay. En este comentario al que se refiere Rafael, donde ya hice la corrección de vida públicamente, le puse una postdata a Pablo. Algunos colegas coincidirán, otros quizá no. Donde vayas caminante, sigue tus pasos sin prisa ni pausa. Es un capítulo más, pasemos la hoja y a lo que venga. Y bueno, pues en el caso de Rubén Cortés, nuevo director de La Razón, le deseamos el éxito que se merece. Una pausa y regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. Invitamos a festejar con nosotros los 15 años de Cumbre Tajín y a vivir de cerca la revelación de lo posible. Experimenta las ceremonias, conciertos, rituales, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Ven del 20 al 24 de marzo y comparte la magia, el arte y la convivencia cultural que solo Cumbre Tajín te puede dar. Para estar más cerca de ti, busca nuestros contenidos de radio y televisión en radioformula.com.mx. Sigue nuestras señales en vivo en tu celular y descarga nuestras aplicaciones para iPhone, BlackBerry y iPad. Síguenos en Facebook y Twitter, @radio_fórmula y Radio Fórmula en Facebook. Grupo Fórmula, tu contacto con las grandes personalidades. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Hagamos a las 3 un corte informativo. Lo más importante hasta este momento en México y el mundo. La economía y las redes sociales, sin descuidar el lado amable de lo útil y lo cotidiano. Enrique Campos Suárez en Fórmula.
lunes a viernes, 3 de la tarde. Telefórmula. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta para debatir los hechos y tener el resumen de las noticias. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes, 7 horas centro. En Telefórmula. ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, Entretenimiento, espectáculos, belleza, música, La respuesta es Telefórmula. ¿Y si lo multiplicamos por? objetividad, análisis, primicias, veracidad, determinación, opinión. La respuesta es Telefórmula. Toda la información del país y del mundo. Todo el deporte del país y del mundo. todo el entretenimiento del país y del mundo. Todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas Todo para la Mujer. No te pierdas La Fórmula Es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Shanique en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula. Todas las noticias, todas las voces. Ayer en este espacio informativo de Grupo Fórmula, a estas horas informábamos a usted que Humberto Suárez, quien fue secretario de Finanzas de los gobiernos michoacanos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy, los gobiernos perredistas michoacanos predecesores al gobierno priista de Fausto Vallejo, era un prófugo de la justicia. Bueno, pues estábamos dando la nota, informando detalles, en fin, y ya más noche, cerca de las 9:30 de la noche, 9 y pico de la noche, se informó que Humberto Suárez había sido detenido, y fue detenido no en Michoacán, sino en el estado de Jalisco, concretamente en la ciudad de Guadalajara. Fue capturado y presentado ante la autoridad y declarado formalmente preso a disposición de la autoridad judicial. Cuando vino la detención, transcurrió la noche y en horas de la noche se empezó a poner mal, se empezó a sentir mal de salud. En este momento se encuentra estable, está bajo resguardo en un hospital, tuvo una descompensación cuando era trasladado de Guadalajara a Morelia. Tú tienes la información, Francisco García Davish, director de la agencia informativa Cuadratín, te escuchamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Efectivamente, todo esto que tú platicas, Pepe, ocurrió ya después de que hablamos la última vez en este informativo, y ya hoy, muy temprano, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos, dio a conocer de que una vez de que llegó a Morelia, Humberto Suárez López debió ser internado en un hospital privado de la ciudad de Morelia en virtud de que mejoró su estado de salud. Él tiene algún padecimiento médico, de hecho él tiene cáncer, Pepe, ha estado en tratamiento en Estados Unidos desde que era funcionario de Leonel Godoy Rangel. En esta oportunidad no se informa de qué recae Humberto Suárez López, pero dice el gobierno estatal que lo canalizan a un hospital privado para que sea atendido, y en este lugar hasta hace un par de horas todavía no rendía su declaración previa ante el agente del Ministerio Público. Pepe, hay hasta este momento todavía el desconocimiento cuál es el cargo específico que le imputa a la Fiscalía Estatal. Los delitos son los de peculado y abuso de autoridad, pero no se ha puntualizado que se trataría, como se especula, de haber contratado Humberto Suárez cuando era secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán a una empresa especializada en temas de arquitectura para que asesorara sobre contratar o no nueva deuda del gobierno estatal. Esa sería lo que se supone la principal acusación. A esta empresa se le habrían pagado 40 millones de pesos, pero por un trabajo que una empresa encargada de hacer trabajos de arquitectura pues no podía recomendar si se contrataba o no un nuevo empréstito. Francisco, permíteme un momento, por favor, porque está en la línea telefónica, también en contacto con nosotros, el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal para el desarrollo integral del estado de Michoacán, a quien agradezco mucho que nos permita esta consulta, esta llamada informativa. Alfredo, comisionado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a ti y a todo tu auditorio.
Alfredo, al contrario, nos surge tu punto de vista sobre la detención de Humberto Suárez López, el ex financiero en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batlle y Leonel Godoy. Nos surge tu punto de vista porque ha trascendido en diversos medios que puede haber implicaciones políticas y quizá la intención de atacar o de vincular o cuando menos de señalar a Cárdenas Batlle y a Leonel Godoy como implicados en cosas irregulares. Mira, qué bueno que me lo preguntas, Pepe. Primero que nada, en un portal salió una declaración, afirmación de tu servidor diciendo que podían ser llamados a declarar y, bueno, reiterarte que se ha solicitado al medio de comunicación que pudiera retirar esa declaración porque, en primero, es falsa, no fue así, y en segundo, solo para reiterarlo, te diría que dentro del término constitucional, la única persona que puede ofrecer pruebas de descargo en este caso es la defensa. Esto es, el Ministerio Público no puede ofrecer pruebas si no es un derecho de la defensa y por eso tiene 72 horas o puede duplicar a 144 horas, 6 días, y serán ellos o la defensa, en este caso, de esta persona quien en estos momentos decida qué tipo de pruebas quiere ofrecer para poder probar en este caso su inocencia. Entonces, reiterarte solo ese punto, mi estimado Pepe, porque creo que es muy importante no poner palabras en nuestra boca que pueden afectar ahorita a otras personas y que en ningún momento se ha dicho de esa forma. Sí, porque de ahí deduce la gente inmediatamente con suspicacia y con razón, no, ahí viene otro michoacanazo, y todo esto viene a cargar más la nube de por sí ya complicada que tienes encima. No, y además, sobre todo es importante, Pepe, yo entiendo que pues la mayoría de la gente no son peritos en la materia para poder conocer esta circunstancia, y alguien que diga no se descarta, pues bueno, podría alguien llegar a malinterpretarlo o a interpretarlo de esa manera, y creo que sí puede enrarecer lo que tiene que ver con un tema estrictamente de técnica jurídica y en estos momentos personal en contra de una persona y 5 coacusados más, en donde en ningún momento aparecen las 2 personas que tú mencionaste, y de una vez para dejarlo muy claro. Pues te agradezco, Alfredo, que nos hayas permitido así a bote pronto tener la llamada telefónica, pero hay algo que no puedo dejar de preguntarte, Alfredo, si me lo permites, desde luego, y son tus recientes declaraciones, las de ayer, en torno a la suposición, posibilidad, no sé, de que grupos templarios hayan cometido actos terribles, ¿no?, vinculados con sacrificios de órganos humanos, satánicos, en fin, en cuestiones de inicio. Me parece una declaración, vamos, no la acabo de entender viniendo de ti. Bueno, déjame comentarte algo, Pepe, vuelvo a lo mismo. En ningún momento la Procuraduría ha hecho una consignación ni por tráfico ni por algún otro delito relacionado a esto. Lo que yo comenté es que se tienen declaraciones en entrevistas realizadas con detenidos que señalaban este tipo de ritual en su momento, personas por supuesto que ya fueron detenidas, y que se hacía ese comentario, pero a final de cuentas es prácticamente de imposible comprobación, porque es muy difícil que tú puedas llegar a acreditarlo, y más que nada se está dando el dicho de una persona, y esto te lo digo porque médicamente lo hemos platicado con la COFEPRIS y con la propia Secretaría de Salud, pues el tema de la compatibilidad en el trasplante de órganos es un tema muy complejo. Entonces simplemente se retomó algunas manifestaciones o declaraciones de algunas personas que manifestaron que se llegaba a dar este tipo de rituales. Algunos, Alfredo, perdón que te interrumpa, habrán leído esto como parte de una campaña mediática para enlodar, hundir cada vez más, o todavía peor, este grupo delincuencial. Pues yo lo que te podría decir es que por su propia naturaleza está el descrédito desde el momento que es una organización que se dedicó a la extorsión, al secuestro, a realizar homicidios, violaciones, a despojar tierras, y en ese sentido no nos corresponde a nosotros hacer una campaña negra ni en otra circunstancia. A final de cuentas muchas veces se
da a conocer las personas detenidas y los delitos por los que son consignados, y entiendo en alguna solicitud de pregunta y respuesta en estas conferencias de prensa, pues lo que se llega a manifestar o llega a manifestar en determinado momento un detenido, que a final de cuentas no constituye por sí mismo un objeto que sea contundente para poder determinar la situación jurídica de alguien. Alfredo, te agradezco mucho tu tiempo y la información que nos has compartido. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Está todavía en la línea Francisco García Davis, director de la agencia informativa Cuadratín. Bueno, también está el tema de Hipólito, por supuesto, de Hipólito, el líder de los autodefensas en La Ruana, allá en el estado de Michoacán, que está detenido desde hace ya varios días, desde la semana pasada, acusado, entre otros, de 35 delitos, entre otros, un doble homicidio en grado de participación. La situación jurídica estaría por resolverse en cualquier momento, si no es que ya ocurrió allá en el penal de Milcumbre, cerca de la ciudad de Morelia. Francisco García Davis, tú no sé si tengas la última novedad sobre la suerte jurídica de Hipólito. Pepe, hablamos hace aproximadamente 45 minutos con el abogado Eduardo Quintero, quien pues estaba en espera de lo que termine el juez cuarto penal. Pepe, a las 20:23 horas nos precisaba el litigante que es el momento legal exacto en el que tiene como tope el juez correspondiente para resolver la situación, el estatus legal de Hipólito Mora. Te agradezco mucho entonces toda la información que hemos comentado y compartido, Francisco, salvo que tengas algo más. Pues únicamente, Pepe, parece que el escozor que le causó al comisionado Alfredo Castillo es una entrevista que hoy publica en su portal de internet Grupo Fórmula, una entrevista que le realizó el periodista Oscar Mario Beteta, en donde textualmente la agencia Cuadratín, textualísimamente, retomó esta conversación que tuvo con Oscar Mario Beteta, en donde, según la publicación del portal de Grupo Fórmula, el comisionado dijo que no descartaba citar a declarar a los exgobernadores Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel. Algunos allegados del comisionado nos pidieron retirar la nota del portal de Cuadratín porque decían que no corresponde a lo que dijo el comisionado federal, y Cuadratín lo único que hizo, Pepe, literalmente, textualmente, fue retomar con su respectivo crédito, por supuesto, la entrevista que publica el portal de Grupo Fórmula, las declaraciones que le hizo a Oscar Mario Beteta, Pepe. Pues te agradezco la aclaración y el punto y la precisión en estos temas delicados, sin duda, donde luego ya ves lo que nos decía hace un momento el propio Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado, ¿no? Que algún medio, así dijo, algún medio tergiversó mis declaraciones y se malinterpretaron, fue una pregunta que surgió de pronto y yo contesté tal cosa, pero no hay nada de algún proyecto de persecución contra los gobiernos predecesores de Fausto Vallejo, me refiero a los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel. Es lo que nos acaba de decir ahora, con base en la información que tú publicaste en Cuadratín, basado a su vez en la entrevista que hizo Oscar Mario Beteta aquí en Fórmula el día de ayer. Sí, efectivamente, Pepe, y lo... Bueno, más bien el día de hoy, perdón, corrijo. En el segundo o tercer párrafo de esa nota, claramente se dice en entrevista con el periodista Oscar Mario Beteta, en Cuadratín lo único que hicimos fue añadirle comas, una coma que decía en Grupo Fórmula, coma, y ya se seguía literalmente la nota que publica el portal de Grupo Fórmula, pero bueno... también hoy Leonel Godoy Rangel, por la mañana tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y él, lo que ya decía ayer en su carta, pues reiteró que espera que haya un proceso limpio, justo, en contra del señor Humberto Suárez. Pide que no se le linche, que hay que esperar a que se desahogue en estos tribunales el alegato correspondiente. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también estuvo hoy por acá en Morelia y pues se refirió a lo mismo, desear que este asunto se realice con transparencia, con legalidad, y dijo que él, en lo que concierne pues a este caso, él solamente mete las manos al fuego por su hijo, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. A ver, Paco García Davis, vamos a poner una parte de esta entrevista a la que tú refieres, que reprodujiste en el portal de la agencia informativa Cuadratín, y que fue ahora impugnado por respondido por el propio comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes. Esto fue lo que le dijo a Oscar Mario Beteta y luego que tú reprodujiste.
Te lo pongo a ver cómo lo oyes. Es uno de los puntos que se añaden. Nosotros vamos sin poder hacer una aseveración más allá de lo que documente el Ministerio Público al juez, pero tiene que ver con varios casos, tiene que ver, por decir, con la detención de esta persona, Hipólito Mora, tiene que ver con la detención del exsecretario de Finanzas, tiene que ver con la detención de el sobrino de esta persona Placarte, de el hijo de la Tuta, de esta persona Nazario Moreno, de esta persona conocida como el Tío. Tiene que ver con poner en orden y regularizar el tema de las minas del puerto de Lázaro Cárdenas, la sustitución de las policías municipales, pero también tiene que ver con temas de desarrollo integral, que también es muy, muy importante. Al final hay que generar alternativas, condiciones de vida. Bueno, aquí ya está hablando de otros temas que se han vinculado, que han cargado la nube informativa. No es precisamente la parte donde él habla de que se va a investigar o se pueden investigar otras personas. Te agradezco, Francisco Arcedavis, para no mantenerte en la línea. Ya tenemos esa parte. Mira, escucha, por favor. Godoy, ¿podría requerir la autoridad a los exgobernadores, señor comisionado? Bueno, habrá que ver primero qué declaran. Tiene mucho que decir, porque me imagino que su detención se basa en una averiguación, en una denuncia muy bien hecha, ¿no? Sí, aunque hay que recordar, Oscar Mario, que a final de cuentas, en la mayoría de las ocasiones, es un derecho de la defensa el reservarse su declaración o su derecho a declarar, porque en este caso el Estado tiene la obligación de acreditar su imputación, pero sin duda sería importante que en este caso se pudiera conseguir que, independientemente de este ánimo del derecho de defensa, se pudieran aportar datos que pudieran ayudar para también desmanejar pues muchos otros puntos que son importantes seguir avanzando y seguir depurando. Una de las preguntas... Bueno, esta es la parte, Francisco, esta es la parte donde él declara estas cuestiones que tú luego publicaste. Francisco García Davis, te perdí. La pregunta siguiente es la respuesta que da el comisionado. A ver. Pon la pregunta siguiente, por favor. Directamente, sí. Y sería interesante saber su respuesta. Y yo creo que esto, señor comisionado, pues ya termina con el borrón y cuenta nueva que tanto lastima a la sociedad y tanto alimenta la impunidad, ¿no? Y sobre todo, Oscar Mario, yo creo que es muy importante ahorita en este fortalecimiento de las capacidades institucionales locales, porque varias de las acciones que te estoy comentando han sido producto de la Procuraduría Local de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública Local, y ha sido un referente importante que es el que ha marcado el señor presidente para que la gente... Bueno, yo creo que lo dejamos de ese tamaño. Francisco, muchas gracias y buenas noches. A la orden, Pepe, buenas noches. Gracias. Bueno, ya no encontrábamos el pedazo. A mí se me hace que no dijo lo que dicen que dijo, pero bueno, ya pusimos lo que pudo haber dicho y no dijo, o yo por lo menos no lo oí. No sé si usted, yo ya estoy sordo y viejito, no lo sé. Usted haga su declaración, porque cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en mi contra. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Bueno, para mí la lectura es una oportunidad de viajar sin necesidad de moverte a ningún lado. Yo he encontrado en la lectura y en los libros un amigo. Tú como nosotros, viaja, asómbrate, descubre, ilumínate, oriéntalos, conoce, ilusiónate y diviértete leyendo 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Fórmula en la ecología. En Afganistán, cazan aves para vender, pero también para comer. La venta de pájaros ofrece una fuente de ingresos a familias sin recursos, aunque la situación está acabando con algunas especies como grullas, flamenco y codornices. Los lunes, los martes, los miércoles. En el Estado de México, cada día cuenta para que nuestro transporte público sea más moderno y eficiente. Este
es el Mexibus, pues este año inauguraremos la línea 2, que irá de Cuautitlán a Tultitlán, Coacalco y Ecatepec. Y arrancaremos la construcción de la línea 4, que irá de Indios Verdes a Tlalnepantla, Ecatepec y Tecámac. Y lo mejor de todo es que tenemos muchos meses por delante para seguir logrando ¡en grande! Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. El periodista más polémico de la televisión, que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber Noticias. Deportes. Economía. está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de Fútbol. Música. Cultura. de tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Todas las voces. Bueno, echemos un vistazo al mundo, no somos una isla, hay cosas que están ocurriendo y que tienen que ver con nosotros de manera directa o indirecta, pero son relevantes, como el caso de Ucrania, Crimea y todo lo que está ocurriendo por allá. Fuerzas prorrusas han tomado bases ucranianas justamente en esta península que ahora se ha integrado nuevamente al régimen de Vladimir Putin en Rusia. El reporte es de Euronews. Se afianza el poder prorruso con la toma de varias bases ucranianas en Crimea. El modus operandi es siempre el mismo. Decenas de milicianos prorrusos acompañados de grupos de civiles irrumpen en los edificios, como en el cuartel general de la Armada ucraniana en Sebastopol. Sus oficiales han abandonado el complejo con sus pertenencias personales. Las fuerzas prorrusas también han tomado la base de Novosernoye. Los militares ucranianos se sienten abandonados a su suerte. No se puede hacer nada contra esta multitud, nada de nada. Todo ha sucedido de forma espontánea. Se habían hecho muchas promesas, tanto de nuestra parte como de la parte rusa, de que la base no sería ocupada, de que todo sería resuelto por la vía política. Pero como ve, ahora han tomado el mando, así que no ha habido ningún tipo de solución política. No se han producido graves incidentes, pero la situación es confusa. El caso es que los milicianos prorrusos no se andan con contemplaciones, retiran de los cuarteles cualquier símbolo, cualquier referencia de su pasado ucraniano. Mientras el poder prorruso extiende sus tentáculos, cerca de Simferópol hay bases ucranianas cuyo acceso sigue bloqueado por las fuerzas militares no identificadas. Dentro, los soldados ucranianos aguantan casi ya sin provisiones. Por lo pronto se informa que el régimen de Kiev, el régimen ucraniano, planea evacuar a sus paisanos, a sus connacionales, justamente de esta península en conflicto, la península de Crimea. La información la tiene Oscar Mijayo. Ante la secesión de Crimea, el gobierno de Kiev se plantea ya la evacuación de los civiles y militares ucranianos de Crimea. Lo que pasa es que tiene que ser, como han dicho las autoridades ucranianas, un plan a gran escala, porque no hay que olvidar que el 20% de los 2 millones y medio de habitantes que tiene la península son ucranianos, y a ello habría que añadir un 12% de los tártaros. Mientras tanto, la tensión está aumentando, sobre todo en las bases militares que todavía
son leales al gobierno de Kiev. Hoy unas milicias prorrusas han asaltado con las caras cubiertas por pasamontañas el comando central de la Marina ucraniana en Sebastopol. Parece que habrían detenido al comandante en jefe de la Marina ucraniana en Crimea y que en estos momentos estaría detenido para interrogarlo. También se han tomado otras bases, como por ejemplo la de Peresnovaya, donde esta misma mañana hemos visto como varias columnas de militares rusos dejaban sus posiciones y avanzaban sobre el cuartel para situarse en los muros, y después los militares rusos entraban a negociar la entrega de las instalaciones con los soldados ucranianos. Por lo demás, también aumenta la tensión en la zona después de que hayan comenzado unas maniobras militares en el Mar Negro que llevan a cabo varios países de la OTAN, en las que va a participar un destructor estadounidense. Y además, hoy mismo las autoridades de Crimea han anunciado que han detenido a un hombre que dicen que es un provocador, que fue el autor de los disparos que ayer mataron a un soldado ucraniano a las puertas de una base militar aquí en Simferopol. Ante esta situación, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, anuncia un viaje urgente a Moscú y también a Kiev. Jorge Villares tiene la información. El secretario general de la ONU partirá hoy de Nueva York con destino a Rusia y Ucrania y se entrevistará con el presidente ruso Vladimir Putin como parte de sus esfuerzos diplomáticos para alentar a las partes a resolver la crisis actual por vía pacífica. Ban Ki-moon ha pedido en numerosas ocasiones que se llegue a una solución del actual conflicto de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas. El secretario general viajará hoy a Moscú y el jueves se reunirá con el presidente Putin y también con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y otros destacados funcionarios. Después de esta visita, el viernes se desplazará a Kiev, la capital de Ucrania, donde mantendrá conversaciones con el presidente en funciones Oleksandr Turchinov y con el primer ministro Arseniy Yatsenyuk y otros funcionarios. Durante su estancia en Ucrania, el titular de la ONU se reunirá además con miembros de la Comisión de Naciones Unidas en Supervisión de los Derechos Humanos, así como representantes de la sociedad civil. Esto en cuanto al tema Crimea, que también merece, por supuesto, un mayor análisis. Lo que no tenemos es tiempo, pero créame que estamos en el punto de darle a usted toda la información para que tengamos el contexto apropiado. Ayer lo decía aquí Leo Zuckerman en este espacio informativo. Este tema, usted dirá, está muy lejos, ¿no? Nos toca y nos toca cerca. Nos toca cerca porque la relación entre Moscú y Estados Unidos es cada vez más crítica. Está mostrando Vladimir Putin un enorme poder frente a las limitaciones del presidente de Estados Unidos, que no tiene recursos para apoyar su idea, su forma de ver la política internacional. El presidente Barack Obama dice que va a acompañar a Ucrania en defensa militar de Crimea, pero la verdad es que Putin ya le tomó la medida. Y bueno, en la medida en que Estados Unidos y quien encabeza su gobierno se debilite en este sentido, bueno, a México le afecta económicamente hablando. ¿Por qué? Pues porque hay más temor entre la economía estadounidense, más temor a las inversiones, más inseguridad respecto a su presidente, y esto nos afecta a los mexicanos. El presidente Biden está en Lituania y fue a dar ánimo a los otros países que limitan con Rusia. Dice, estamos juntos en esto, hombro con hombro, y vamos a acompañar a Ucrania en la defensa militar de Crimea. Fueron algunas de las declaraciones que surgen en torno a este conflicto. Hagamos una pausa. Multilínea 5166-3403. Si yo volviera a nacer, sería bruja. Yo sería una princesa. Yo sería un rockstar. Yo sería japonesa. Yo sería marciano. Yo tendría el pelo chino. Yo sería una sirena. Yo sería fortísimo. Si yo volviera a nacer, tendría una familia. Con tu ayuda, los niños de la calle sí pueden volver a nacer.
dona y cambia su destino. ¿Se pasa todo el día y cada hora sentado o parado sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede causar pérdida de condición física y hábitos sedentarios que ocasionan una menor circulación de sangre, en especial en las piernas, dilatación en las venas, dolor persistente o algunas otras molestias. Pero ahora llegó Lexercise, el producto para ejercitar piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad en una rutina de ejercicio diario, con la cual puede aliviar el dolor y mejorar la oxigenación de la sangre. Por movimiento sin necesidad de un ejercicio agotador, Lexercise convierte el estado sentado, descansar y mirar televisión en un ejercicio sustituto de la caminata diaria y saludable. Solo enchúfelo, coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre 1 y 2 horas para obtener una condición física deseable y con esto evitar molestias o dolores que ocasiona la vida sedentaria prolongada o el trabajo de oficina. A través de una técnica pasiva, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a sustituir la caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá, y te da una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Lexercise es el ejercicio más fácil que realizará, es completamente ergonómico, le permitirá utilizarlo continuamente durante horas. Utilícelo de manera cotidiana, todo el día si lo requiere. No gaste dinero en gimnasios efectuando complicadas rutinas de ejercicio. Sepa cómo obtener el suyo ya. Llame ya y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté quieto, con Lexercise. Pero espera, si llamas en este momento, te llevarás el novedoso Teracur a un precio especial. Fórmula en la ecología. En Afganistán, cazan aves para vender, pero también para comer. La venta de pájaros ofrece una fuente de ingresos a familias sin recursos, aunque la situación está acabando con algunas especies como grullas, flamenco y codornices. Juan Antonio Jiménez, vamos contigo, está en México. Jack Johnson, eres el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Se ha entrevistado con Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Juan Antonio, adelante. Así es, Pepe, gracias, muy buenas noches. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, ha sostenido una visita precisamente con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Jack Johnson, en donde, pues se ha revisado la agenda bilateral en materia de seguridad entre ambas naciones. Te comento que el encuentro fue de carácter privado y, pues ahí se abordaron algunos aspectos relevantes de la corporación en materia de procuración de justicia, tanto de los Estados Unidos como de nuestro país. Aún no se sabe de manera oficial cuáles fueron los temas exactos que se tocó en esta reunión que inició poco antes de las 7 de la noche y pues estamos al pendiente porque de un momento a otro van a sacar ya por parte de la Procuraduría General de la República esta información puntual en torno a esta reunión que ha sostenido el abogado de la Nación con Jack Johnson, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Hay ahí algunas especulaciones, Pepe, en donde que podrían haber incluso hasta tratado una posible extradición del Chapo Guzmán, pero eso más adelante se estará despejando cuando sepamos cuáles fueron exactamente los temas que se trataron en esta reunión. Lo que sí sabemos es de que es de seguridad y justicia. Pepe, el reporte. Sí, te agradezco mucho la información, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, el secretario del Homeland Security, como le llaman allá, del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, dijo que para poder construir un crecimiento económico con México se necesita una frontera segura y se debe de continuar con el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Esto lo dijo antes de reunirse con el Procurador General de la República, Murillo Caram. Lo dijo durante la participación en el seminario Comercio Exterior y Operador Económico Autorizado, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. El funcionario de Estados Unidos felicitó al gobierno de Peña Nieto por la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Se espera que una vez concluida la reunión del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos con el procurador Murillo Caram,
se entreviste con el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong. Hagamos una pausa breve, regresamos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Era de noche. ¡Córrele! ¡Ya casi llegas! Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Minerva Rueda y aquí lo más importante de los espectáculos de Viva Voz. La Oficina Forense de Nueva York confirmó este miércoles que la muerte de la diseñadora de modas y novia de Mick Jagger, Lauren Scott, fue por suicidio. La autopsia completada al cadáver de Scott confirmó que la causa de muerte fue ahorcamiento, resultado de un acto suicida, ya que fue encontrada arrodillada con un pañuelo atado a su cuello que pendía de la manija de una puerta. El actor y director mexicano Diego Luna proyectó su película César Chávez en una sesión privada celebrada en la Casa Blanca, la cual contó con la presencia del presidente Barack Obama como anfitrión. Ya queda usted informado de Viva Voz. Chiapas nos une su grandeza. ¿Hace cuánto que no te sumerges en una aventura? ¿Hace cuánto que no vienes a Chiapas? Ven, visita y siente la pasión por Chiapas. Laura Cardoso, tenemos un minuto escaso para que nos informes qué ocurre con la comisión que va a investigar lo del asunto de la línea 12. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Acaba esta primera reunión de esta comisión investigadora en la Asamblea Legislativa. Ha decidido ya citar mañana mismo a las 5 de la tarde al ingeniero Enrique Orcasitas, quien hasta hoy se había desempeñado como director del proyecto Metro. Seguirán en estas comparecencias Joel Ortega, director del Metro, Francisco Bojorquez, exdirector del Metro y director del Metro durante la gestión de Marcelo Ebrard, también a los representantes del consorcio ICA, Alstom, Carso, también a todas las empresas que supervisaron y verificaron esta obra, así como la empresa CAF, representantes de esta empresa a la que se le arrendaron los 30 trenes, y también a representantes del Instituto de Ingeniería, tanto de la UNAM como del Politécnico, que participaron en la supervisión de esta obra. Laura, muchas gracias por este... Grupo Fórmula 2003.